encuentro sincrónico. Quisiera iniciar preguntándoles quiénes tienen dudas sobre el taller que dejamos para la semana número 4. Uy, ahí sí todos van a hablar todos. Uy, por primera vez van a hablar todos. ¿Qué es esta dicha? La única forma que los escucho a todos, por Dios. Listo, claro que sí. O sea, todo. Listo, chicos. Entonces, bueno, vamos a continuar. Yo, la verdad, pues, eh, digamos que en teoría eso está bien porque lo intentaron hacer, ¿cierto? Quisiera que me cuenten antes de explicarles y arrancar con el ejercicio sobre la consulta de qué se hace o qué pasa cuando el SIF real no es igual que el SIF aplicado, que esa era pues como parte de la tarea porque es, digamos, la parte teórica que finaliza como todo el ciclo del costo. Entonces, ¿quién nos quiere compartir qué leyó, qué investigó? Así no me haya, si me diga yo no entendí nada, yo leí esto y ya, ¿sí? Si leyeron, si no leyeron, también con sinceridad, así como todos me dijeron no entendimos, correcto, sí, por ahí va el asunto, muy bien, sí, correcto, listo. Ahí está como el resumen de lo que había que encontrar. Ese es como el resumen técnico. Sí, cuando los manejo por departamentos. Sí, también es verdad. Mauricio, te escucho. De pronto leíste sobre variación de precio y variación de cantidad. Sí, variación de precio y variación de cantidad. Sí, para entender dónde está la diferencia. Bueno, listo, chicos. Muy bien, muchas gracias. Eso era lo importante, que por lo menos hubiéramos hecho el intento de leer. Entonces digamos que cuál es la dinámica. Voy a cerrar el ejercicio que les planteé la semana pasada, ¿cierto? Y qué hacer con esa diferencia. Proseguimos a aplicar ese mismo proceso, o sea, cerrar el ciclo del costo con el ejercicio de la semana 3, que es el de las buzos de lana, ¿cierto? Hacemos como todo el ejercicio completo otra vez. Y revisamos el taller, como a ver cómo nos queda. Listo, espero que nos rinda mucho hoy porque hay mucho contenido que ver. La verdad es que este módulo está muy gruesito de contenidos, de temas por ver. Entonces voy a compartir la presentación. Bueno, entonces en este fue el ejemplo que nos quedamos la clase pasada, ¿cierto? Donde teníamos un SIF presupuestado de 60 millones y los desembolsos relacionados fueron 65 millones 300. Entonces primero siempre tenemos que revisar que los desembolsos sean o no sean costo. Recuerden que es la primera clasificación que debemos hacer y que nosotros ya trabajamos y manejamos.
Entonces, si dentro de esos desembolsos a mí me dijeran, en vez de arrendamiento de planta, me dijeran arrendamiento de la oficina administrativa, eso no lo voy a tener en cuenta para el CIF real, porque no es CIF, es gasto. O sea que mi contabilización de ese valor pagado va a ser gasto, no costo. Eh, si me dijeran, en vez de salarios de supervisores, me dijeran salario del contador, eso es gasto, ¿cierto? Entonces no lo tengo en cuenta en la parte del costo. Aquí únicamente, para este ejemplo, yo les relacioné lo que es costo, sin embargo, revisémoslo. El arrendamiento de planta será necesario para la producción. Salarios de supervisores, me aplica el mismo concepto, ¿cierto? Aquí me dan la salvedad que es incluyendo el factor prestacional. Este es el salario, seguramente son varios supervisores, ¿no? 18 millones. En el taller tienen un ejercicio donde no está incluido el factor prestacional y se les da el valor del salario mensual, ¿cierto? Entonces a ese salario hay que calcularle el 8.3 de cesantías, el 8.3 de prima. Ahí tendrían que calcular eh, la provisión de las vacaciones. Tendríamos que calcular, porque ahí no le va a pagar al supervisor por horas. Yo al supervisor le pago por mes. Recuerden que es diferente a la mano de obra directa, ¿sí? Tengo que calcular el salud, el aporte de pensión, el aporte de ARL y el aporte de caja de compensación. Cuando no incluyo el factor prestacional. En este ejemplo está incluido el factor prestacional. Servicios públicos de planta, pues también sé que si es de planta está relacionado con la producción, hace parte del costo y materiales indirectos, 14 millones. O sea que todos estos desembolsos hacen parte del costo indirecto de fabricación y con ellos entonces voy a empezar a trabajar la parte final del ciclo del costo. Ya habíamos calculado la tasa presupuestal, ¿cierto? Que es el CIP presupuestado, que de acuerdo al enunciado eran 60 millones. Recuerden que yo les mostré en la clase pasada la fórmula de cómo llegar a presupuestar los costos, pero yo no se los voy a colocar a presupuestar pues de una manera, digamos, en la fórmula de mínimos cuadrados, ¿no? O se los doy simplemente fácil de calcular. Entonces, en este caso, 60 millones y me están diciendo que el nivel de operación presupuestado o las unidades que espera producir antes de iniciar el periodo, recuerden que lo presupuesto es antes de iniciar el periodo, me dicen que son 10.000. Listo. Entonces, con esa 60 millones y el nivel de operación presupuestado, es que hallo mi tasa presupuestal. En este caso, 60 millones, digo 10.000, me da el valor por unidad. O sea que cada unidad que esta empresa fabrica se consume aproximadamente, según el presupuesto, 6.000 pesos de costo indirecto de fabricación por unidad. Listo. Ahora, ¿cómo sé los costos del mes? Los costos indirectos del mes. Entonces, lo que hacemos mediante la fórmula de CIF aplicados, que son la tasa, esa tasa que acabé de hallar, por el nivel de operación real, que para el enunciado me dijeron que la producción real fueron de 9.800 unidades. Entonces, en este caso, mi tasa por las 9.800 unidades me da los CIF aplicados de 58.800.000. Básicamente aquí quedamos la clase pasada, ¿cierto? Tengo tres valores. El presupuestado 60 millones, el real pagado 65.300.000 y el CIF aplicado 58.800.000. Entonces, la tarea o la consulta teórica en que se tenía que enfocar en entender qué es cada CIF, cuáles son los presupuestados, los aplicados y los reales. Te resulta que los presupuestados es cuando tú estás antes de iniciar la operación, imaginas o proyectas cuánto más o menos equivalen los costos indirectos de fabricación. O sea que para llegar a estos 60 millones lo que hicieron fue sumar los arrendamientos, los servicios públicos, los salarios, que más o menos cuánto valían. Y eso le sumó 60 millones de pesos. Eh, Cuando llegó el momento de junio, llegó la factura del arrendamiento. Entonces ya no llegó por, supongamos, 5 millones, sino que llegó por 25 millones. Ya hemos presupuestado 20, por decir cualquier cosa. Entonces llegó de 25. Ahí ya empezaron a cambiar los valores. Resulta que cuando yo presupuesté, tenía dos supervisores y este mes me tocó tener tres supervisores. Se subieron los salarios. Los servicios públicos, recuerden que eso es variable, uno más o menos proyecta, pero la factura llegó por otro valor, por más, por menos, lo que sea. Casi que aquí fijo es la depreciación, es lo único que probablemente no varió. Los materiales seguramente también variaron. Entonces
Entonces, al final, en el mes, en el transcurso del mes, lo que resulté pagando o consumiendo, porque puede que no los haya pagado, recibí la factura de los servicios públicos, pero no la he pagado, la debo. Pero ya el hecho de deberla, eso ¿qué principio se llama eso de contabilidad? Cuando yo contabilizo, no cuando pago, sino cuando recibo el hecho económico. Bueno, estamos en NIF, se llama acumulado de vengo, muchachos. Pero sí es el mismo, causación. Pero términos NIF, chicos, acumulado o devengo. Listo. Entonces, una cosa es que no lo haya pagado, pero fue el gasto real, bueno, el desembolso real. Entonces, 4.500. Entonces, ya tengo los dos conceptos del costo indirecto. Sé cómo sacaron los presupuestados, que fue una proyección, lo que alguien pensó que iba a hacer. Y el real, 65.300.000. Por mi sistema de costeo, lo que yo hago es aplicar con una tasa predeterminada a la producción real. Entonces, de los 65.300.000 que se gastaron, que fue la causación de los costos, a esta producción únicamente le va a aplicar 58.800.000. ¿De dónde salen 58.800.000? De la fórmula que tenemos. O sea, esta es la forma de aplicar los costos. Usted consumió más o consumió menos, pero por su sistema de costeo, usted únicamente, digamos, contabiliza o aplica lo que le da esa tasa predeterminada. Entonces, en este caso, 58.800.000. Hasta ahí todos me siguen con la diferencia de los costos. Listo. Eh, bueno, entonces ahora ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo se contabilizan los pagados? ¿Cómo se contabilizan los 65.300.000? Ahí vamos a usar una cuenta puente, una cuenta 7, que era lo que nos decía ahorita Leonardo. Puede ser una cuenta 7, puede ser como ustedes le quieran llamar. O sea, yo miren que yo códigos no le voy a poner. Simplemente es que conozcamos que es una cuenta de costo. Y se llama puente o temporal o periódica, como le quieran poner, porque no es definitiva. Es como donde yo voy llevando el control contable de lo que me estoy consumiendo o, digamos, distribuyendo por conceptos de costo, pero que por mi sistema, recuerden que usamos sistema de orden de fabricación, aún no sé cuáles van a ser los costos reales, los costos finales del proceso, porque además la factura del arrendamiento llega el primero, los servicios públicos llegan el 15, los salarios se pagan el 30. Miren que son momentos diferentes del mes donde cada operación, una empresa ordenada y real, la contabiliza todo el tiempo, ¿cierto? El día que llegó la factura de arrendamiento, contabilizó el arrendamiento. Llegó la factura de servicios públicos, contabilizó los servicios públicos. No es que todo fue a final de mes. Generalmente, a medida que van transcurriendo los hechos económicos, se van contabilizando. Digamos que aquí lo que hice fue resumir todo. Entonces, todo llegó justo el 30 del mes, 30 de junio, los 65.300.000. Y lo pagué. Si no lo pagué, entonces en vez de equivalentes, chicos, le ponen proveedores por pagar, cuentas por pagar, lo que quieran, ¿sí? Para este ejemplo, lo pagué. Entonces lo disminuyo del efectivo y equivalentes. Esa CIF puente es donde llevo como el control. Esta simplemente es para un control contable. Todavía no he cerrado mes, es un control contable. Entonces todo lo que pagó de costo indirecto de fabricación lo llevo allá. La cuenta 7, el CIF puente, cuenta de costo puente, como la quieran llamar, 65.300.000 y pagó todo ese dinero, salió de su efectivo y equivalentes. ¿Dudas hasta ahí con la contabilización? Simplemente es la cuenta del costo. Ahora, los CIF aplicados. Ya determinamos la tasa, ¿cierto? Y nos dieron 58.800.000. ¿Cómo contabilizo esos 58.800.000? ¿En qué momento se calculan los IF aplicados, chicos? Los IF aplicados se calculan al cierre del mes o del periodo. Recuerden que hablábamos siempre que para sistemas de costeo o contabilidad de costos tengo que tener un periodo. Entonces, y en este caso el periodo es mensual, porque recuerden el enunciado del ejercicio, me decía que para el mes de junio tenía esta información de costos. Entonces, llegó el 30 de junio, estoy haciendo el cierre, calculé la tasa predeterminada de CIF, me dio 58.800.000. En ese momento contabilizo esos CIF aplicados. ¿Y qué sucede ahí? Tengo que disminuir esa cuenta de control que yo había hecho arriba, como en la parte del CIF pagado o del CIF real. Entonces, esos 65.300.000
los tengo que disminuir en lo que realmente apliqué y lo traslado a la cuenta del inventario en proceso. ¿Por qué? Porque mi inventario ya vale más, porque tiene incluido esos costos indirectos de fabricación que yo consumí para poder elaborar ese inventario. Miren que cuando hacíamos la contabilización de los materiales, primero los llevábamos al inventario de materiales, pero cuando se consumían, se llevaban al inventario de producto en proceso. Y eso, digamos, desde el punto de vista real tiene sentido. Cuando usted tiene el material en la bodega, pues es inventario de materiales, pero cuando empieza a producir unos artículos, pues eso ya no es inventario, ya no es materiales. Ya pasa a ser un producto en proceso y finaliza en un producto terminado. Y son como las cuentas de inventario que manejamos. Tenemos tres tipos de inventario siempre. Inventario de materiales, inventario de producto en proceso e inventario de productos terminados. Tengo que reconocer en mi contabilidad esos productos que voy en proceso de elaboración, cuánto valen, no por cuánto los voy a vender, cuánto valen para mí como empresa, cuánto me costó elaborar esos productos hasta el punto de fabricación que llevan. Entonces ahí es donde traslado los costos indirectos de fabricación, los traslado de esa cuenta puente a el inventario de producto en proceso. Entonces, ¿cómo hago la contabilización? Acredito, ojo porque ya lo había pagado, entonces por eso en la primera tabla la ven como un débito en el costo. Aquí estoy acreditando el valor aplicado, lo que me dio la tasa, 58.800.000. Y estoy aumentando mi inventario de producto en proceso. Todos me siguen hasta ahí en esa parte de la contabilización. Entonces, si fuéramos a hacer un balance de prueba, ustedes saben hacer balance de prueba, ¿cierto, chicos? Estoy en el cierre de mes, estoy haciendo balance de prueba. Esa cuenta 7 me va a quedar con un saldo, ¿cierto? Esa cuenta puente de CIF. Porque por allá le había hecho un débito de 65.300.000 y luego le hizo un crédito de 58.800.000. Entonces me está quedando con un saldo. Ese saldo con el que está quedando esa cuenta es la variación, es la diferencia entre el costo real pagado y el costo aplicado, que era pues como parte de la consulta. Entonces me decía Alexa que esa diferencia hay que ajustarla y Leonardo le complementó que en la cuenta del costo, entonces eso es verdad. Y me decía, creo que fue Leonardo, no sé si fue Mauricio, que la variación era favorable o desfavorable dependiendo del escenario en el que estaba, ¿cierto? Las personas que no han leído y que no entienden de pronto muy bien de lo que estoy hablando, les toca, chicos, leer la parte de la variación porque no puedo darles como esa teoría en este espacio, ¿cierto? Era la tarea. Pero entonces se les va a explicar como el resumen, ¿cierto? Ese saldo que me está quedando entre el débito de 65.300.000 y el crédito de 58.800.000 es lo que se llama variación. Cuando mi costo real es diferente al costo que yo aplico en el proceso de producción del periodo. Ya sabemos de dónde salen los 58.800.000, ¿cierto? Todos tenemos claro de dónde salieron los IF aplicados. ¿O alguien tiene una duda hasta allí? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa diferencia? Eso es lo que se llama variación neta del CIF. ¿En qué consiste? Eso es simplemente una fórmula. El CIF aplicado menos el CIF real. Siempre voy a partir del aplicado eh, para saber si la diferencia es favorable o desfavorable. Entonces, BN, variación neta del CIF, vamos la fórmula, es el costo indirecto de fabricación aplicado, CIF A, menos costo indirecto de fabricación real o pagado, como lo quieran llamar. Este cálculo siempre lo va a tener que hacer únicamente al cierre de mes. No lo hago cada que voy pagando un costo, no, únicamente al cierre de mes. Para este ejemplo, este periodo es junio, entonces lo haré al 30 de junio. Entonces, ¿qué me dice la teoría? Si la variación es desfavorable, aumento el costo de venta. ¿Cómo sé si es desfavorable? Sé si es desfavorable porque el costo aplicado es menor que el costo real. Y ahí va el ajuste. Cuando esa diferencia es desfavorable, quiere decir que cuando yo hago la operación matemática al CIF real, al CIF aplicado le resto los reales, eso me va a dar negativo, ¿cierto? Porque es mayor el real, matemáticamente me va a dar negativo. Ese negativo significa que es desfavorable. Y ese desfavorable lo que hago es un ajuste vía gasto.
vía gasto no operativo. Ahí es donde se hace el ajuste. Afecto la cuenta de resultado en este caso el gasto no operacional o no operativo, por ese valor de esa diferencia. Entonces otra vez, si la variación es desfavorable, me aumenta el costo de venta. Quiere decir que el costo aplicado es menor que los reales y allí tendré que hacer un gasto no operativo de producción o gasto no operacional. Si por el contrario, al hacer esa resta, SIF aplicado menos SIF real, obtengo un valor positivo, es favorable y lo que va a pasar es que mi costo de venta va a disminuir. ¿Cómo disminuye mi costo de venta? Haciendo un ajuste vía ingreso no operacional. Entonces, el aplicado, el costo indirecto de fabricación aplicado es mayor que el real y eso me genera un ingreso no operacional. Ambos movimientos son no operacionales. ¿Por qué? Porque la empresa no se dedica a tener ajustes y el ideal es que esos ajustes no existan. Entonces ahí ya ustedes más adelante en costos 2 van a ver cómo funciona el costo estándar, que es como la forma de aplicar este sistema de costeo eh, por órdenes de producción y a calcular las diferencias una por una y a encontrar unos ajustes que uno debe hacer uno por una. Aquí estamos viendo una variación neta, es decir, el global. Pero más adelante ustedes van a entender de dónde sale la diferencia en precio, en cantidad, bueno, otro tipo de detalles. Por ahora nos vamos a enfocar en la diferencia total. El total del pagado versus el total del aplicado. Y si esa diferencia es favorable o desfavorable, tendré que hacer o un gasto operativo o un ingreso, perdón, un gasto no operativo o un ingreso no operativo. Todos me siguen hasta ahí. ¿Dudas? Aquí se tienen que aprender las reglas, chicos. Para mí el resumen es, si la diferencia o esta resta me da negativa, es desfavorable. Si me da positiva, es favorable. Es como el resumen de todo ese texto que ustedes encontraron en la consulta. Listo. Entonces ahora sigamos con el ejemplo. ¿Cuánto eran los IF aplicados? 58.800.000, ¿cierto? Menos los reales, 65.300.000. Esa diferencia o esa variación, por fórmula matemática va a dar negativa, porque el aplicado es menor que el real. O sea que si es negativa es desfavorable, ¿cierto? Ahí las puse en rojo, mayúscula, grande, para que nos acordemos. Si es negativo es desfavorable. ¿Qué voy a hacer con esos 6.500.000? Ya encontré la diferencia. Y era lo mismo que veíamos en el cuadro anterior, ¿no? Que tengo un débito de 65.300.000 y un crédito de 58.800.000. O sea que el saldo de esta cuenta, tengo que hacer algo con esa cuenta, ¿cierto? Entonces, es este mismo saldo, 6.500.000. Entendemos que es una variación desfavorable. En ese sentido, ¿qué me dice la regla? Que tengo ahí arriba en la presentación. Si es desfavorable, lo que va a hacer es registrar un gasto, ¿cierto? Se genera un gasto no operativo de producción. Entonces vamos a contabilizar. Vamos a cancelar esa cuenta puente. Vamos a cancelarle ese saldo que tiene allá. Obviamente tiene un saldo débito, ¿cierto? Lo voy a cancelar. ¿Y cómo lo cancelo? Por el crédito, 6.500.000. Y lo que hago es registrar eh, el costo de el gasto no operativo. Me perdí la presentación. Correcto. Dudas ahí, chicos. Clara la contabilización. Listo, chicos. Entonces, aquí con esto cerré el ejercicio. Aquí ya contabilicé el costo real aplicado, el costo que pagué y ajusté para poder saber esa diferencia que significaba. En este caso, esa diferencia significó 6.500.000. ¿Eso qué quiere decir, chicos? Que esta empresa pagó 65.300.000 en conceptos de costo, ¿cierto? Pero lo que realmente operó o produjo, mire que como fueron menos unidades, fueron 9.800 unidades,
y generalmente tiene una capacidad de 10.000, esa capacidad que no utilizó, no produjo, pues tiene que representarle algo a la empresa, ¿no? Porque si yo con los mismos recursos que generalmente consumo, produje menos, pues estoy perdiendo de una u otra manera plata, ¿no? En la vida real, en la vida práctica. Porque con esos, pagando esos mismos 65 millones, hubiera podido producir 10.000 unidades, 10.100 unidades, o sea, hubiera podido producir más. Y eso hace que sus costos hubieran sido menos. Pero, como no aprovechó toda esa capacidad instalada que tiene, eso le significó un gasto. Eso le significó una variación desfavorable. ¿Por qué? Porque todo ese dinero que dejó de utilizar en producción lo tiene que asumir la empresa y ya este mes no fue producción, entonces si no es producción es gasto. ¿Me entienden ahí la diferencia? Me hago entender con el tema de qué significan esos 6.500.000. Recuerden que aquí para hacer operaciones matemáticas no vinimos, necesitamos entender y aplicar el sistema. Entonces, yo como asesor financiero contable, ¿qué tendré que hacer con esa empresa? Al encontrar que perdieron de alguna manera 6.500.000 pesos en un mes. Tendré que buscar dónde estuvo la diferencia, por qué había proyectado tantos costos o por qué dejó de producir tantas unidades. Eso puede ser el COVID, por ejemplo, escenario COVID. Va a pagar los mismos 65.300.000 y costo, unidades de producción, cero. O sea que eso en ese mes que no hay producción no es costo de venta, es que gasto completamente los 65.300.000 cuando no hay producción y se pagan porque son costos fijos, se vuelven gasto. ¿Dudas hasta ahí, chicos? Listo, entonces ya tengo clara la diferencia, cómo culmina el ciclo del costo. Yo ya terminé la producción, entonces lo que hago es trasladar los productos que tenían proceso, porque mire que aquí lo que hice en este registro de la contabilización de los costos aplicados fue registrar un inventario de producto en proceso. Y cuando consumimos materiales, también registramos un inventario de producto en proceso. Y cuando registramos o contabilizamos la mano de obra directa, también hacemos un débito al inventario de producto en proceso, ¿cierto? Entonces ahí tengo como las tres partes del costo: material directo, mano de obra directa y CIF, aumentando el inventario de producto en proceso. Pero resulta que eso no se queda toda la vida en inventario de producto en proceso, eso pasa a ser producto terminado. ¿Cuándo? Cuando se acaba la producción. Entonces simplemente lo que haré es trasladar completamente el valor que haya producido de inventario en proceso a inventario de producto terminado. De eso se trata la terminación del ciclo del costo. Cuando se terminan los productos de elaborar, pues tengo que reflejar también eso en mi contabilidad. Puede que yo los haya simplemente terminado de producir, pero no los he vendido. Simplemente en mi bodega ya están, pero no han salido. Todavía no he generado ventas. En la contabilidad eso también se tiene que reflejar. Entonces lo que haré es un traslado de cuenta, simplemente. Acreditando el producto inventario en proceso y debitando el inventario de producto terminado. Ahí termina el ciclo de costos, chicos. Cuando se traslada de inventario de producto en proceso a inventario de producto terminado. ¿Dudas? Bueno, entonces ahora vamos a seguir con el ejemplo de la compañía de los buzos. Digamos que ejemplo número 2, ¿no? Este es el mismo ejercicio que trabajamos la semana 3. Entonces teníamos la compañía de tejidos que había recibido una orden de pedido de 75 buzos de lana talla S y que le había asignado la orden de producción número 85. Para elaborar ese pedido se habían hecho unas compras de materiales en marzo primero y marzo 3. En marzo 3 se hace una orden de requisición, hay un consumo de esos materiales comprados. En marzo 11 se había también consumido otros productos, en este caso materiales indirectos, y nos habían dado el dato de la nómina,
que eran 10 obreros con 900.000 pesos de salario más auxilio de transporte y las horas aplicadas a este lote de producción fueron 240, ¿cierto? Entonces este fue el ejercicio que hicimos en clase, donde creo que todos vamos hasta ahí, ¿cierto? Sabemos contabilizar la compra de materiales, el consumo y sabemos calcular la hora de mano de obra y cómo aplicarla, cómo contabilizarla, ¿cierto? Hasta ahí todos estamos alineados. ¿Qué vamos a agregarle a este mismo ejercicio? La parte de los costos indirectos de fabricación. Entonces, me están diciendo que el área de producción eh, pagó un seguro de incendio y de hurto para la fábrica. Ojo que si me dijeran para, para el total del edificio o lo que sea, no es costo. Si me dicen que es un seguro para la área administrativa, para los equipos comerciales, eso no es costo. En este caso es costo porque están precisando que el seguro es para la fábrica. Listo. Seguro de incendio y hurto por 800.000 pesos para la fábrica, honorarios de asesoría en seguridad y salud en el trabajo por 500.000 y me dicen, de esos 500.000, el 70% es para la planta y el 30% es salario administrativo. Servicios públicos, 2.800.000, de los cuales el 60% le corresponde a la planta, el 20% al área de ventas y el otro 20% al área administrativa. Y me dicen que hay un arrendamiento por 5 millones de pesos más IVA y que el 70% es de la planta y el 30% de administración. Entonces, tengo el concepto de servicios públicos y de arrendamiento dividido entre costo y entre gasto, el mismo concepto. Entonces, para el caso de los servicios públicos, costo va a ser únicamente cuánto, lo que le corresponde a la planta, ¿no? El 60%. Ese otro 40% va a ser un gasto cuando lo contabilicemos. El arrendamiento, lo mismo, de los 5 millones más IVA, el 70% será de la planta, o sea, será costo, y el 30% será gasto en la contabilización. Me dan otro dato adicional, es que los IP presupuestados para el mes de marzo eran 12 millones de pesos y tenía un nivel de operación presupuestado de 120 unidades. Y el nivel de operación real fueron 105. Recuerden que estamos usando órdenes de producción. O sea, en este mismo mes de marzo esta empresa hizo estas 75 unidades con la orden de producción número 85, pero hizo otras adicionales, que al final del mes completó 105 unidades producidas. Listo. O sea que tendré que sumar la orden 85 y seguramente la orden 86, que está por 20 unidades. Con eso completo las 105 unidades. Ah, bueno, 30, perdón. ¿Listo? La misma solicitud, elaborar registros contables y hoja de costos. No me cambia la solicitud, simplemente que tengo el dato adicional de los costos indirectos de fabricación. Entonces, en la parte de las compras, no tenemos nada raro. Compré el material, y eso ya lo sabíamos hacer, lo contabilizo exactamente igual. Inventario de materiales, el IVA, la retención y la cuenta por pagar en este caso porque fue una compra de crédito. Compró los materiales indirectos y lo lleva a la misma cuenta, inventario de materiales. Aquí todavía no sabe si es directo o indirecto, simplemente son materiales. Cuando llega la hora de consumo, marzo 3, lo que hizo fue el valor consumido lo trasladó de inventario de materiales a inventario de producto en proceso, por concepto de materia prima, ¿cierto? Y ese mismo valor de 988.400 es lo que llevamos a la hoja de costos en marzo 3. Correcto, hasta ahí ya lo sabemos hacer. Aquí es donde viene un pequeño cambio. Simplemente es el nombre de la cuenta. Los materiales indirectos los vamos a acreditar del inventario de materiales que veníamos manejando, pero lo vamos a llevar. De hecho, miren que yo le puse el mismo nombre, costo indirecto de fabricación, pero entre paréntesis, cuenta puente, cuenta temporal, como lo quieran llamar. Pero debemos tenerle un control especial a esa cuenta. Listo. O sea, aquí ahí el único cambio es el nombre de la cuenta. En vez de costo indirecto de fabricación solito, es costo indirecto de fabricación temporal o cuenta puente o provisional, como lo quieran llamar. Ahí es el primer cambio. ¿Dudas hasta ahí? Listo. Llegó la hora de marzo 11, consumió otro material indirecto, el mismo cambio. En vez de ir a la cuenta de costo indirecto de fabricación, le coloco apellido a la cuenta puente o cuenta temporal o cuenta provisional.
claro para todos. Simplemente le coloco apellido a la cuenta. Sigue siendo una cuenta 6 o una cuenta 7, el código que le quieran poner, una cuenta de costo, pero provisional. La mano de obra. Con esto tiene alguien de pronto dudas, chicos, que quieran que revisemos el cálculo de los porcentajes. No, es el valor del mes. Tú ahí no lo vas a multiplicar por 12 meses, sino por un año, o sea, el valor a este mensual le aplicas los mismos porcentajes y ya. Porque como no son varios y no te dicen cuántos son, si te dijeran cada supervisor vale, no sé, 1.000.000 de pesos, entonces si tiene tres supervisores, entonces sí, multiplícalo por tres, le sumas el auxilio de transporte de los tres, si aplica, y a ese mensual igual le aplicas los porcentajes. No tienes que llevarlo al año con el valor mensual. Correcto. Porque si es mano de obra, pero es mano de obra indirecta. Entonces la mano de obra indirecta se aplica con la tasa CIF, que es lo que estamos viendo. Entonces tengo que saber el total del costo, es decir, salario más prestaciones sociales más seguridad social y para fiscales, y ese valor completo que pago por un trabajador en el mes es lo que voy a sumar como CIF reales, ¿cierto? Eso es lo que es el CIF real en ese caso, de los supervisores, de la mano de obra indirecta. Listo. Entonces, en este caso que es mano de obra directa, no tenemos dudas, ya sabemos cómo calcularlo. Simplemente lo que hacemos luego es contabilizar el valor de las horas consumidas. En este caso fueron 240 horas consumidas eh, para un total de 1.714.000. Aquí ya tengo, yo les hablaba de otra cuenta puente de costo, ¿cierto? Pero no se llama costo indirecto de fabricación, sino costo de mano de obra directa. Porque aquí donde se llevó o aquí que se contabilizó el total de la nómina del mes. Entonces aquí lo que estoy haciendo es simplemente de ese total de la nómina del mes sacar el pitico que es de este lote de producción. Listo. Bueno, entonces hasta ahí estamos todos alineados. Ahora vamos con los costos indirectos de fabricación. ¿Qué pagó como CIF? Ojo, los seguros que estaban 800.000 pesos. Recuerden que los honorarios no eran completamente eh, CIF, estaban divididos, uy, este ejercicio está muy largo, aquí, estaban divididos en 70% planta y 30% salario personal administrativo y de ventas. O sea que como CIF es únicamente el 70%. Entonces ahí son 350.000 pesos. De los servicios públicos, de los 2.800.000 únicamente me corresponde 1.680.000 y del arrendamiento únicamente me corresponde 3.500.000. Entonces eso es lo que vamos a llevar como CIF real pagado. Entonces aquí tenemos el seguro, que está completo, 800.000 pesos porque es de planta, honorarios, el porcentaje que me corresponde, servicios públicos, el porcentaje que le corresponde a la planta y arrendamiento, el porcentaje que le corresponde a la planta o a la producción. ¿Todos hasta ahí están de acuerdo conmigo? ¿Alguna duda? ¿Por qué los valores no son los mismos que nos plantea el ejercicio? Entonces, ¿cuánto me suma eso? 800 más 350.000 más 2.680.000 más 3.500.000. Eso me suma 6.330.000 pesos. Eso fue lo que en ese momento consumió de CIF. Pero eso no es la contabilización de esos desembolsos. Porque realmente cuánto pagó. Devolvámonos al enunciado. Pagó los 800.000, pagó los 500.000, pagó los 2.800.000 y pagó los 5 millones de arrendamiento más IVA. O sea que en total pagó 10.050.000 pesos. Correcto. Eso fue lo que pagó en el mes de marzo para la producción. 10.050.000. Pero de costo únicamente me corresponden, ¿cuánto les dije? 6 millones, ¿qué? 300.
Sí, 6.330.000. ¿Qué tendré que hacer con el resto, chicos? La contabilización. Entonces, la diferencia de los honorarios eran 500.000 pesos, menos 350 que se fueron al costo, pues me queda un gasto por registrar por concepto de honorarios de 150.000 pesos. Los servicios públicos, la diferencia, es decir, ese 40% que me quedó faltando, 1.120.000, los deberé contabilizar como gasto por servicios públicos. Y el arrendamiento lo mismo, lo que me faltaban de los 5 millones lo tendré que contabilizar como un gasto de arrendamiento. Ojo, gasto. Miren la diferencia. Lo que pertenece al costo lo llevé a la CIF puente de 6.330.000. Lo que no es costo, pero que pagué, va a la cuenta del gasto correspondiente. Resulta que el arrendamiento tiene un IVA y ese IVA es descontable, lo llevo a la cuenta del pasivo, descontable 950.000 pesos. El arrendamiento, aquí la verdad solamente le hice retención al arrendamiento, como por recordar que tiene retención, pero pues en esta materia yo no les voy a evaluar el cálculo de retenciones, simplemente como para que recordemos que si hay retención, ¿qué hago con ella? Entonces aquí únicamente le apliqué retención al concepto de arrendamiento del 3.5, me da 175.000 pesos. Ojo que la retención es del valor antes de IVA, ¿no? ¿Y cuánto finalmente pagué? 9.875.000 descontando la retención. Si sumamos el total de gastos o desembolsos, me va a dar lo que dijimos ahora, 10.050.000. Y pues ahí cumplo con la contrapartida de débitos y créditos iguales o partida o principio de partida doble. ¿Dudas ahí con la contabilización, muchachos? Ahí tenemos que tener muy presente, chicos, qué es costo y qué es gasto, porque si hago mala contabilización, no, eso fue lo que yo les dije, sino que yo sé que estaban ahí como con el afán del parcial y bueno, pero así fue lo que les dije. Listo. Ahora, ya contabilicé ese CIF real. Ahí están los 6.330.000. ¿Qué tenemos que hacer? De acuerdo a lo que les mostré ahorita. Ya tengo contabilizado el CIF real. Tendré que hacer ¿qué? El cálculo de la tasa, ¿cierto? Entonces la fórmula para calcular la tasa. CIF presupuestados sobre nivel de operación real. En este ejercicio me dijeron que eran 12 millones el CIF presupuestado y que la producción esperada eran 120 unidades, ¿correcto? Aplico la fórmula 12 millones sobre 120.000, tasa predeterminada 100.000 por unidad. Hasta ahí clara dónde aplicamos la fórmula. Mire que estoy en junio 30, perdón, en marzo 30, cierre de mes. Ya la producción terminó, estoy simplemente aplicando, determinando los costos que debo tener en cuenta para la producción. Listo, hallé la tasa predeterminada. En este lote de producción se gastaron 75, pues se elaboraron, perdón, 75 unidades. Entonces, los costos indirectos de fabricación aplicados a este lote número 85 son 7.500.000. La tasa predeterminada por el número de unidades producidas. Correcto. Pero resulta que ellos me dieron el valor del mes, ¿no? Que el total de unidades producidas en el mes fueron 105 unidades. Entonces voy a calcular de una vez los IF aplicados del periodo. En este caso, los mismos 100.000, la tasa no me cambia, pero ya no la multiplico por 100, por 75, sino por 105, porque es el total de las unidades producidas del mes. O sea, la suma de las unidades del lote 85 con el lote número 86, 87, bueno, todos los lotes que hayan hecho en el mes. En este caso, 105 unidades para un total de costos aplicados de 10.500.000 pesos. Correcto. ¿Todos me siguen hasta aquí? Ahora, ¿qué pasa con la diferencia? ¿Cómo la contabilizamos? En este caso, el CIF aplicado son 10.500.000 y el CIF real, ¿cuánto fue? ¿Quién me dice cuánto fue el CIF real? Ese es el presupuestado.
Correcto. Ese fue el CIF real que apliqué. Listo, entonces hallemos la variación. Chicos, regálenme un segundito, yo me desconecto esta diadema que el sonido que yo estoy hablando se me está devolviendo. Espérenme un momentico, yo cambio. Bueno, entonces les preguntaba que cuál es el valor de los if para hallar la variación, ¿cierto? Entonces la fórmula de la variación es el CIF aplicado, que lo acabamos de hallar, 10.500.000, menos los CIF pagados o CIF reales, ¿cierto? Esa era la fórmula que veíamos al principio. En este caso, les preguntaba que cuál era y el compañerito me dio el valor, 6.330.000. Bueno, entonces vamos a hacer esa variación. En ese caso, si el CIF aplicado es menor que el CIF real, ¿qué pasa ahí? ¿Es favorable o es desfavorable? El CIF aplicado, ay, yo me perdí, ¿dónde estoy? Ya, el CIF aplicado son 10.500.000 y el CIF real son 6.330.000. De acuerdo a lo que hablábamos, ¿esa diferencia es favorable o es desfavorable? Correcto, entonces yo voy a pasar, ahorita volvemos a esta, aquí, estamos calculando la diferencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo? 10.500.000 menos 6.330.000, en este caso 4.170.000, una variación favorable. Listo. Entonces, voy a devolverme a la hoja de costos, que es el paso que me salté aquí, como lo habíamos hecho la primera vez, ¿cierto? Entonces tenía los 988.400 de materia prima, eso no me cambió. Y lo que yo les indicaba es que el CIF ya no van a llevar el costo del material indirecto, que fue lo que vimos en la primera clase sobre el proceso de órdenes de producción, sino que voy a llevar la aplicación de las unidades que me corresponden. En este caso, fue lo que acabamos de calcular en la diapositiva anterior, estos. Por 75 unidades me corresponden 7.500.000 de CIF a este lote número 85. Entonces, la mano de obra sigue igual, la materia prima sigue igual, el CIF, al final, el del lote, cuando se acaba la producción, lo que voy a hacer es contabilizar o registrar como costo indirecto de fabricación de esta hoja de costos lo que le corresponde a las 75 unidades. Y eso me va a cambiar totalmente el costo, ¿no? El panorama del costo. Sumo todo, ahí sí hago lo mismo que ya había hecho, 988.400 más 1.714.000 más 7.500, y ese es el total de los costos indirectos, perdón, del total de costos de producción. Entonces el costo total, que es el que voy como en la línea de la mitad, 10.202.000, y lo divido entre las 75 unidades para determinar el costo unitario. Este era el cambio, chicos, que era lo que yo les decía. Lo que deben hacer es cambiar el valor en la hoja de costos del CIF y ya no van a llevar esos 131 y esos 92.000 pesos que damos por allá arriba, sino que va a llevar el total de los costos del mes. Ahí me entienden como la diferencia, chicos. Ahí ya les queda más claro el panorama para la hoja de costos. Yo tengo que tener siempre los tres elementos y lo asigno con la tasa predeterminada. ¿Vale? Sí. No, los de la producción. Estos 7.500.000 son los de estas 85 unidades. Perdón, 75 unidades. ¿Vale? Pero entonces ahí oportuna la pregunta. Eso es lo de la producción, lo del mes, respecto a los costos. Entonces ya hemos calculado la, la variación. ¿Cómo se había contabilizado previamente eso? Yo ya tenía esos 6.300.000 contabilizados como un costo, pero ya lo voy a llevar a inventario en proceso, al inventario de producto en proceso, perdón. Entonces voy a cancelar esa cuenta puente, ¿cierto? Porque ya los apliqué, pero voy a aplicar el total de los costos, los 10.500.000. O sea, tenía 6.330.000, ¿cierto? Que fue lo que ya contabilicé previamente en la cuenta puente. Pero la realidad del mes me dijeron que eran 10.500.000. Eso es lo que tenía que haber aplicado para esta producción de 105 unidades. Entonces, ¿qué hago el ajuste? ¿Cómo es el ajuste? Cancelo el saldo real
En este caso, como es menor, me va a dar así, ¿cierto? No tengo diferencias, no me va a quedar saldo en esa cuenta. Cancelo lo que pagué, los 6.300.000, porque es favorable la diferencia, y todo lo traslado al inventario y producto en proceso. Esto es lo del mes. La diferencia la contabilizo. Aquí es donde viene, digamos, la variación. Y se convierte en un ingreso operacional, pero me aumenta el costo. Entonces me toca volver a reclasificar o volver a llevar los 4.170.000 a esa cuenta puente, porque si no, no tengo cómo reclasificar o hacer el ajuste. ¿Listo? Entonces el total de los costos para efectos de esa cuenta puente tienen que dar lo mismo que los aplicados, solo que la contrapartida va a ser o un ingreso o un gasto, si la variación es favorable o la variación es desfavorable. En este caso me dio favorable, entonces es un ingreso no operacional. Si vamos a hacer el estado de resultados, tengo esa cuenta, ese ingreso no operacional lo tendré que llevar abajo en esas cuentas adicionales después de la utilidad operativa, donde sumo ingreso no operacional 4.170.000. Que fuera al revés, que no fuera ingreso, sino que fuera gasto. Entonces, otros egresos o egresos no operacionales o gastos no operativos, 4.170.000. El impacto que tiene ese valor en el estado de resultados es muy importante y me puede cambiar absolutamente una empresa de pasar de utilidad a pérdida, dependiendo si le suma ingresos o le resta gastos, porque no lo estoy teniendo en cuenta para fijar el precio de venta. Recuerden que cuál es la base para precio de venta, para fijar el precio de venta y calcular los costos. Esta. Cuando yo llevo la hoja de costos, miren que yo aquí tengo el costo unitario, por ejemplo, este producto fue 136.000. Aquí en este caso, el costo se elevó porque yo con esa misma capacidad de costos, o sea, tenía una proyección de 10.500.000, ¿cierto? Eso era lo que me iba a costar la producción. Pero en vez de consumirme 10.500.000, únicamente consumí 6.300.000. O sea que fui más eficiente. Pagué menos costos y hice la misma, casi la misma cantidad de unidades. Porque la producción estimada era 120 e hice 105. Con 4.170.000 pesos menos de costos. Por eso, lo que hago es eh, reflejarlo como un ingreso, como un ahorro, digámoslo así. Se ahorró una parte de lo que iba a ser costo y eso se convierte en el estado de resultados como un ingreso no operacional. ¿Me siguen todos hasta ahí? ¿Dudas? Aquí digamos que finaliza el ciclo del costo. Ya registré la materia prima, la mano de obra y el CIF. Tengo puntualmente la hoja de costos de este lote de producción número 85, pero tengo que hacer el ajuste también digamos, de la variación de, del mes, ¿correcto? Aquí estoy haciendo las dos cosas. Dejé determinada mi hoja de costos con los costos que le aplicaban a esta producción. Entonces, digamos que para el ejercicio inicial, aquí acaba. Cuando me dicen elabore la hoja de costos, aquí termina. Cuando aplico los 7.500.000 correspondientes. Pero para que le demos continuidad desde la parte contable, estoy haciendo el ejercicio de la variación y contabilizando qué pasó con esa variación. Miren que aquí no estoy cogiendo los 7.500.000 aplicados a ese lote, estoy cogiendo el total de los costos del mes con el total de los costos pagados del mes. 6.330.000 y 10.500.000, correcto. Aquí ya no estoy hablando únicamente del lote 85. En la diapositiva anterior acabó el ejercicio del lote 85. Aquí acabó el ejercicio 85, número 85. Listo. Esto es digamos que el ajuste que debía hacer el contador después de que acaba la producción. Y es reclasificar o hacer el ajuste de la variación de los costos reales versus los costos aplicados. Desde el punto de vista del lote de producción, cuando se acaba el lote de producción, lo que tendré que hacer es llevar ese costo de producto en proceso que me dio, la hoja de costos, lo traslado al inventario de producto terminado, el total del costo de la hoja de costos. No el unitario, sino el total. Listo.
Cuando ya acabé la producción, en este caso acabé los 75 buzos de lana y termino la hoja de costos, que ya identifico mi costo total de producción, voy a devolver a la hoja de costos, esos 10.202.000 los debo trasladar al inventario de producto en proceso. Ay, mira, yo aquí coloqué un 3 de más. 10.202.000, que es lo que me dio la hoja de costos, ¿correcto? Entonces, traslado de eso de inventario de producto en proceso a eh, inventario de producto terminado, lo que me dio la hoja de costos, ¿correcto? ¿Alguien más duda, chicos? Bueno, chicos, entonces la idea es que practiquemos el tema. Ustedes tienen el taller ahí, yo pues por eso les he dicho que hoy vamos a trabajar con ese taller. La idea es que el primer ejercicio, que en teoría ustedes ya hicieron la parte de la compra, ¿cierto? De la compra y de la nómina, hicieron la parte de la materia prima y de la nómina, completemos el ejercicio del costo. Entonces les voy a dar como las 8, hasta el espacio del break, para que me pregunten sobre ese ejercicio puntual, ¿no? Porque ya pues les queda el 2 y yo ahorita les complemento el taller con un ejercicio adicional. Pero necesito que apliquemos como esto en ese mismo punto número 1. Sí, sí, no, yo les voy a dar más plazo. Claro que sí. Daniela, listo, ya vi tu mensaje, no te preocupes. Te esperamos. Bueno, chicos, entonces les voy a dar como el espaciecito para que ahí haciendo el ejercicio se encuentren con las dudas reales y me las pregunten en este momento, listo. Porque ya después del break iniciamos como con otro tema, ¿vale? Entonces voy a compartir en pantalla el ejercicio por si lo quieren ir mirando desde ahí. Ahí ya lo ven en pantalla, ¿cierto? Listo, chicos. Entonces estoy aquí pendiente, pues va a estar con el micrófono silenciado, pero la idea es que se encuentren ustedes mismos con las dudas y me vayan contando, listo. Si alguien quiere compartir, mostrarme, lo puede hacer.
Sí, en el pago de la nómina del supervisor de operarios, pero ahí tengo es una sola persona de supervisor de operarios, es uno solo, entonces ese valor, el del mes, o sea, ya sobre ese 1.500.000 más el auxilio de transporte se calculan las prestaciones. Ah, ok, es que la llevaste a meses, no tenías que llevarla al año, tenías que con el valor del mes trabajar, pero si la llevaste al año, sí, divídela entre 12 y ya, te va a dar lo mismo. Ujú. Chicos, voy a aprovechar para tomar asistencia mientras van desarrollando el trabajo, el ejercicio. Yorladis Álvarez, Jenny Fernanda Andrade, Lauri Bedoya, Daniela Castaño. Daniela fue la que me escribió, ¿cierto? Sí. Nigiret Echeverry, Alexander García, Juan David Giraldo, Leonardo, Leonardo, Mauricio, vale. Listo, Alexandra, también está. Sebastián, Xiomara y Wendy. Listo, chicos. La tasa predeterminada, sí. Los IFs aplicados. Ujú. Pero entonces ahí tienes que tener en cuenta que son dos diferentes. Uno los consumos reales del mes y otro los del lote. Que los del lote son 45 unidades, ¿cierto? 45 ventanas. Entonces, puntualmente para esa ventana sería esa tasa CIF de 7.500 por las 45 unidades. Ese es el CIF del lote, ¿cierto? Que es lo que nos están pidiendo aquí, elaborar la hoja de costos. Pero para los registros contables, que es la otra parte, tengo que tener en cuenta las unidades del mes. Vale, ¿nos quieres compartir pantalla para mirar o me cuentas?
Listo. Ya voy a dejar entonces de presentar y vamos mirándolo. Si nos estás compartiendo. No, nada que la veo, Sebastián. Como en la parte inferior derecha, dice presentar. Entonces ahí dice presentar, como una flechita hacia arriba y te salen tres opciones. Entonces le das una ventana y ahí te sale otro recuadro. Ahí tienes que seleccionar como la ventanita donde tienes el archivo. Y ahí sí ya le das compartir. Ahora sí, ya está cargando. Y se ve negro. Sí, no. ¿Tú le diste compartir ventana o compartir toda la pantalla? Eh, dale dejar de compartir y le vuelves a compartir a ver si. Dale otra vez a ver si se refresca. Ahí sí ya te veo la pantalla. No, se ve la pantalla del Meet. Pero tú seleccionaste toda la pantalla. Tienes que darles como seleccionar la ventana para poder que te deje ver el Word. Porque si no, yo veo es tu pantalla más no el Word. Entonces no le puedes dar presentar toda la pantalla, sino presentar una ventana. Y ahí te salen como las ventanas que tienes abiertas. Y ahí ya seleccionas el Word.
Nada. ¿Por qué no te deja? Ok. Bueno, entonces nada, venos contando o si quieres me lo mandas al WhatsApp y yo lo abro acá y lo presento. O me vas contando. Hola Sebastián, ¿me escuchas? Sebastián. Sí, sí. Bueno, les voy a mostrar como solamente la parte del SIF, que yo la hice ahorita mientras ustedes estaban en desarrollo, digamos que en un Excel simple, pero es para que tengan como la idea de más o menos así es la estructura de, digamos, del desarrollo. Entonces, en este caso, importante que si el salario del supervisor estaba sin factor prestacional, ¿cierto? Entonces, lo que hice fue calcular las prestaciones y la total de la compensación mensual, porque esto es un periodo, ¿no? Entonces, es lo mismo, Mauricio lo hizo por 12 y luego la dio entre 12, te debió haber dado lo mismo, ¿no? 2.133.000. No sé si nos dio lo mismo. Bueno, los datos que tiene el ejercicio, ustedes están viendo mi Excel, ¿cierto? ¿Sí lo están viendo? Mi Excel. Bueno, entonces en los datos, bueno, perfecto. Entonces en los datos que tengo, pues decir que voy a tener ese valor del salario. Tengo seguros que me está diciendo que son 800.000 pesos, ¿cierto? Y me está diciendo que tiene seguridad y salud en el trabajo, 500.000 pesos, pero que 70.000 para planta y 30.000 para personal. Entonces yo lo dividí en qué es IF y qué es gasto. Y si sigo leyendo el enunciado, en la parte, digamos, final me dice que antes de iniciar la producción de agosto estableció una tasa predeterminada de 7.500, la que yo tengo aquí como TP. Aquí les hago como la fórmula a la inversa. Si yo tengo la tasa predeterminada y tengo las unidades presupuestadas, pues voy a poder calcular los IF presupuestados. En el enunciado del ejercicio me dice que son 10.000, recuerden que ahí lo tenía como 1.000, pero son 10.000. Entonces, pues sale la fórmula a la inversa, ¿no? En este caso voy a determinar que los SIF presupuestados eran de 75 millones. La tasa SIF aplicada, pues será multiplicar esa tasa que me dieron por los costos, perdón, por el nivel de operación real, que fueron 8.600. Eso es el del mes. Pero ojo, en la información me dicen, y esto se les va a pintar aquí en la pantalla de amarillo, que son 8.200.000 los desembolsos de los costos reales. O sea que en los enunciados que yo les di, digamos que hace falta relacionar otro valor, porque lo que yo les di únicamente fue el detalle de salarios, seguros y seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Y esos tres conceptos me suman 3.283.742. Pero resulta que el total de CIF que me dio él en este caso el enunciado es 8.200.000. Entonces tendré que saber que hay otros conceptos X que yo no les di el detalle para sumar esos 8.200.000. Ojo con eso.
Listo. Entonces, la contabilización de CIF real es 8.200.000. El detalle que ya habíamos calculado es este. Entonces, ahí era donde les decía que les va a dar una diferencia muy grande porque si miramos el CIF aplicado con un presupuesto, está con lo que se ha presupuestado, pues me da 64.500.000, pero lo que pagaron realmente en el mes fue 8.200.000. Entonces, al calcular la variación, CIF aplicado menos el CIF real me va a dar una diferencia, en este caso de 56.300.000. Lo que hice aquí fue una formulita simple, eh, favorable, ¿no? Porque el real fue menor, de 56.300.000. Entonces, así básicamente como este es que se hacen todos los ejercicios. Ojo que el CIF aplicado a ese lote, o sea, lo que tengo que llevar en esa hoja de costos es diferente, porque lo que va a hacer es llevar la tasa predeterminada por las 45 unidades, que es la producción de este lote, de este ejercicio. Listo, entonces ya simplemente pues les queda la parte de contabilización, pero la estructura del ejercicio ya, digamos, tercer ejemplo que les muestro, es como la misma, ¿sí? Dudas, cuéntame. Eh, digamos que cuando multiplico esto, este salario es por los 30 días. En el mes en que esa persona está en vacaciones, igual le va a pagar los 30 días, ¿no? Es el salario básico, entonces por eso en la provisión no se mete. Digamos que es como lo mismo que hacíamos con las horas de mano de obra directa. Al restar esos 15 días de los 15 laborales, ya están incluidos. Y desde este punto de vista, muy buena la pregunta, al final del mes yo igual le pago el mismo dinero, así esté en vacaciones o no. Para mí vale lo mismo cada mes. Así ni siquiera trabaje, le tengo que pagar. ¿Listo? Bueno, chicos. Entonces, digamos que esta es como la estructura, la línea básica que se debe seguir. Por favor, les voy a, digamos que el ejercicio o el taller les voy a dar plazo hasta el domingo, muchachos. Hasta el domingo, con un ejercicio adicional. Les voy a agregar un ejercicio adicional, pero lo que van a tener que hacer es exactamente lo mismo. O sea, ustedes ya tienen adelantada la parte de materia prima, mano de obra, simplemente es agregar los if y listo, ¿vale? Entonces les voy a dar plazo hasta el domingo, pero les agrego un ejercicio más. Entonces voy a volver a subir el número 4, perdón, este taller de semana número 4 con un ejercicio adicional, ¿vale? Porque prácticamente pues este de los if ya se los hice aquí en pantalla. ¿Listo? Bueno, chicos, eh, digamos que hasta aquí, en esta parte, cerramos el ciclo de costos por órdenes de fabricación y vemos como la mitad ya del contenido que nos compete en este módulo. Mm, Voy a arrancar. Digamos que para algunos esto no es un tema nuevo, especialmente las personas que vieron presupuesto conmigo, yo pues les enseñé esta parte, pero voy a hacer como un recorderis introductorio para el próximo tema. Entonces, otra vez la parte de lectura individual les va a quedar como tarea y la parte individual de lectura se basa en, o el tema que vamos a ver o vamos a empezar a ver, se llama modelo costo, volumen, utilidad. Les voy a escribir por el chat para que les quede como claro el tema. En cualquier texto de costos están lo que ustedes encuentran al respecto del modelo costo, volumen, utilidad, eh, donde básicamente es entender el papel que juega como esos tres aspectos al momento del, del análisis, digamos, de la parte de vista de costos de una compañía. Entonces, cuando hablo de costos, estoy hablando, ya sabemos, de materia prima, mano de obra y CIF. Y cuando hablo de volúmenes, unidades, ¿cierto? Cantidades producidas y vendidas,
versus la utilidad, es decir, cuánto quiere la empresa ganar o cuánto está dispuesto a perder o cuánto necesita ganar de acuerdo a las proyecciones que tiene el negocio. Entonces, la teoría, la tarea que les queda de lectura, eh, chicos, es esta, modelo costo, volumen, utilidad. Necesito que por favor consulten, empiecen a consultar al respecto, porque la idea es que, digamos, este espacio lo aprovechemos para la parte práctica. ¿Listo? Bueno, entonces voy a, como antes de iniciar con ese tema, les voy a hacer un recorderis. Los que ya lo vieron, pues perfecto. Si de pronto alguno tiene dificultad, eh, con el, pues como con la aplicación del concepto, eh, voy a dejar un tallercito como adicional de práctica de este punto de equilibrio, pero no es obligatorio, ¿listo? O para que lo practiquemos el concepto. Entonces, eh, el punto de equilibrio, o cuando hablo de punto de equilibrio, me refiero a ese nivel que tengo que llegar como empresa para vender de manera adecuada y no generar ni utilidad ni pérdida. Entonces, el punto de equilibrio es como ese nivel donde todo es igual, digamos, en la escala. Es decir, mis ingresos son iguales y mis gastos son iguales. En este caso, los gastos los entiendo como costo, ¿no? Estoy refiriente al tema de producción. Bueno, la fórmula está dada, digamos que el tema yo creo que todos tenemos claro que es punto de equilibrio, ¿cierto? Entonces, para todas las empresas es muy importante identificar su punto de equilibrio para cualquier negocio, porque es donde yo sé que esos costos que ya hemos visto cómo se calculan los costos están cubiertos, ¿cierto? Donde yo ya identifico que mi producción logra cubrir todo lo que me costó producir un bien o un servicio. Y es lo que necesito mínimo vender. Eso me da una orientación también para el tema de presupuestos. ¿Cuántas unidades tengo que vender si mis costos son estos? ¿Cierto? Especialmente la parte de costos presupuestados. Los IF, que son los más costosos y los más difíciles de controlar. Y el para no ir muy lejos, en este momento, esta pandemia COVID que estamos viviendo, todas las empresas están llenas de una cantidad de costos fijos que en este momento ni siquiera están llegando a punto de equilibrio, es decir, no están cubriendo esos costos. Y para todas las, o desde el punto de vista financiero, es un dato muy importante conocerlo. Entonces, pues digamos que vamos a arrancar el modelo costo-volumen-utilidad, pero necesitamos tener muy claro el tema del punto de equilibrio. La fórmula para determinar el punto de equilibrio es esta, pues X representa ese punto de equilibrio. En los textos también pueden encontrar en vez de una X, P, punto de equilibrio, donde es igual a los costos fijos, CF, no CIF. Ojo con eso que no son CIF, son costos fijos, eh, sobre el precio de venta, PV significa precio de venta, menos los costos variables. Entonces, ahí en la fórmula yo lo dejo, digamos, abierto, es decir, si el precio de venta puedo estar hablando de ingresos menos costos variables, o puedo estar hablando del precio de venta unitario con el costo variable unitario. Depende de la información que tenga, listo. Entonces el punto de equilibrio es igual al costo fijo dividido precio de venta menos costo variable. Mm, Cuando yo estoy hablando de precio de venta menos costo variable, digamos que la parte únicamente del numerador de esa fórmula es lo mismo que decir margen de contribución. Es decir, cuando yo a los ingresos le resto los costos variables. Eso se llama margen de contribución. Entonces, esa parte de la fórmula, la parte inferior de la fórmula, PB menos costo menos CV, es lo mismo que decir margen de contribución. Cuando yo estoy hablando del margen de contribución unitario, entonces me voy a referir al precio de venta por unidad menos el costo variable unitario. El margen de contribución casi siempre en términos financieros lo necesitamos por unidad para saber de cada unidad que se vende cuánto, digamos, me genera de utilidad bruta, ¿no? En ese momento sin tener en cuenta los costos fijos de la operación. En el escenario donde no tuviera costos fijos, ese es el ideal, ¿cierto? Digamos que el negocio perfecto en su estructura de costos es aquel donde los costos fijos sean cero. Volver toda la estructura de costos variables es el ideal de cualquier modelo de negocio. No es fácil y más pues en nuestra estructura
digamos, local, por cómo funcionamos a nivel no solo de Colombia, sino como Latinoamérica. Somos como muy dados a esa estructura de costos fijos y ha sido muy difícil tener un vuelco económico y una estructura financiera diferente para no tener tanto costo fijo. Hoy es la prueba de ello, o sea, la cantidad de costos fijos que pagamos aquí en Colombia es lo que tienen al filo de la bancarrota a muchas empresas en este momento por el tema de cero ingresos, ¿no? Porque así no hayan ingresos, no haya producción, esos costos fijos hay que cubrirlos. Entonces, margen de contribución lo que se refiere es que si esos costos fijos no existieran, ¿cuál es la utilidad bruta de su negocio por cada unidad que venda? Entonces, margen de contribución, precio de venta menos costo variable unitario. Y el margen de contribución total es igual a los costos fijos. O sea que si la parte, digamos, del denominador de esta fórmula, donde yo digo que el punto de equilibrio es igual al costo fijo, yo pudiera decir que en vez de costo fijo es igual al margen de contribución total. Y la parte del numerador podría decir, en vez de PB menos CV, decir margen de contribución unitario, MCU. Es la misma fórmula, solo que está expresada de maneras diferentes, pero estoy hablando de los mismos conceptos. Costos fijos es igual a margen de contribución total y la diferencia entre el precio de venta y el costo variable es lo mismo que decir margen de contribución unitario. Listo. ¿Dudas hasta ahí? Bueno, este es un ejemplo, digamos, numérico, sencillo. Una compañía vende sus productos a 3.000 pesos por unidad. Sus costos variables, en este caso unitarios, son de 1.300 y tiene unos costos fijos de 2.100.000. O sea, aquí simplemente será aplicar la fórmula. ¿Qué me están pidiendo? Punto de equilibrio en unidades, margen de contribución unitario. eh, Hay un factor adicional que yo teniendo el margen de contribución unitario y el punto de equilibrio puedo sacar que se llama porcentaje de ventas, ya lo vamos a ver, pero el punto de equilibrio lo puedo expresar en unidades y en pesos, igual que el margen de contribución. Lo puedo expresar en unidades o el margen de contribución total. ¿Listo? Entonces, para la fórmula de punto de equilibrio, me decía que eran los costos fijos, que en este ejercicio son 2.100.000 dividido la diferencia entre el precio de venta, que son 3.000, menos 1.300. Correcto, entonces son 2.100.000 dividido 1.700 pesos. Puedo hacer la fórmula por partes y es empezar hallando el margen de contribución unitario. Voy a llegar a lo mismo, ¿no? Pero vamos a hacerlo por partes, puede ser. Donde cojo primero el margen de contribución, es decir, la diferencia. Entonces cojo el precio de venta, 3.000, menos los costos variables unitarios, 1.300. Eso me va a dar el margen de contribución en pesos. Por cada unidad, la utilidad bruta de esta empresa, si no tuviera costo fijo, es 1.700 pesos. O sea, cada que venda una unidad, le quedan 1.700 pesos, si no tuviera costos fijos. Ahora, el porcentaje sobre las ventas, es decir, es ese margen de contribución que acabo de hallar sobre el precio. Eso es otra forma de decir que el margen de contribución en peso, en porcentaje, perdón. Entonces, cuando yo hablé de porcentaje sobre las ventas, es lo mismo que decir el margen de contribución en porcentaje o margen de contribución porcentual, donde lo que hago es coger ese valor del margen de contribución y lo divido entre el precio. Entonces, así como yo digo que por cada unidad vendida me quedan 1.700 pesos como utilidad bruta, si no tuviera costos fijos, es lo mismo que decir por cada unidad vendida le queda el 57% de utilidad bruta, si no tuviera costos fijos. Es lo mismo, solo que es un término o en pesos, término absoluto, o un término relativo que es en porcentaje. ¿Me siguen hasta ahí, chicos? ¿Dudas? Yo sé que a veces no es lo mismo que cuando estuviera ya en el tablero, pues haciéndolo paso a paso. Entonces, porfa, no duden en preguntarme, en interrumpirme. Me cuentan. Listo. Entonces, aquí tengo el margen de contribución en pesos y en porcentaje. Si ya tengo el margen de contribución, pues tengo lo que me indica la fórmula, ¿no? Costo fijo sobre margen de contribución. O sea, ya puedo hallar el punto de equilibrio en pesos. Lo puedo hallar de muchas maneras. Si yo utilizo el margen de contribución en pesos, pues voy a hallar el punto de equilibrio en unidades.
Pero si utilizo el margen de contribución en porcentaje, voy a hallar el punto de equilibrio en pesos. Es el mismo punto de equilibrio, solo que es la expresión, o en pesos o en unidades. Y es exactamente la misma fórmula. Punto de equilibrio es igual a costo fijo, 2.100.000, dividido margen de contribución. Si lo tengo en porcentaje, me va a dar el punto de equilibrio en pesos. Pero si tengo ese margen de contribución en pesos, me va a dar el punto de equilibrio en unidades. Pero es la misma fórmula. Solo que pues tengo que saber el resultado que significa, ¿no? Si me está dando pesos o me está dando unidades o me da porcentajes, ¿no? También me podría dar un porcentaje. ¿Dudas hasta ahí, chicos? Aquí quien haga la división de 1.700 y yo 3.000, esto les va a dar 56.6666. Yo para efectos pues como de aproximación lo puse 57, ¿no? Pero si alguien hace la operación le va a dar 56.6666. Otra forma, chicos, de hallar el punto de equilibrio si no tengo este porcentaje de ventas, es coger el punto de equilibrio en unidades, ¿cierto? Y multiplicarlo por el precio de venta. Así voy a saber el punto de equilibrio en pesos, ¿qué significa? ¿Cuántos ingresos tiene que generar la compañía en el periodo que tuvo esos costos? Entonces, si este periodo es mensual, entonces para el mes tiene que tener unos ingresos de, en este caso, 3.684.000. Eh, yo pudiera hacer lo mismo. 1.235 multiplicado eh, los 3.000 pesos, que es el precio de venta. Me va a dar 3.700.000. No me da lo mismo por los decimales, como yo aproximé el 57%. Pero si yo hubiera hecho 2.100.000 dividido 56.66666, me va a dar exactamente eso, 3.705.000. Entonces tengo dos formas de calcular el punto de equilibrio en pesos. Con la fórmula, simplemente que en vez de uso el margen de contribución en porcentaje, o hallo el punto de equilibrio en unidades y lo multiplico por el precio de venta. De cualquiera de las dos maneras es válido. Voy a llegar a la misma cifra. ¿Dudas hasta ahí, chicos? Entonces ahorita yo les decía que el margen de contribución total es igual a los costos fijos. Para este ejercicio, que igual ahí me están pidiendo el margen de contribución total, hay otra forma de hallarlo y es coger el margen de contribución en pesos y multiplicarlo por el punto de equilibrio. Y me va a dar lo mismo, pues en este caso me va muy aproximado. 1.235, que fue el punto de equilibrio que acabamos de hallar, por el margen de contribución, me va a dar 2.099.500. ¿Dudas hasta ahí? Total. Dudas, chicos. Me cuentan ya si puedo seguir con la presentación. ¿Dudas hasta ahí? Bueno, chicos. Entonces, eh, digamos que adicional al punto de equilibrio, hay otro concepto que tenemos que tener presente y es el margen de seguridad. Cuando yo hablo de margen de seguridad, estoy hablando como de esa zona de confort que existe cuando mis ventas superan el punto de equilibrio. Eh, ese margen de seguridad es ideal tenerlo.
¿Y cómo genero yo un margen de seguridad? Cuando presupuesto. Es decir, yo ya sé que en el evento anterior, por ejemplo, 1.235 unidades es lo mínimo que tiene que vender esta empresa para no dar ni utilidad ni pérdida, sino que cubrir tanto sus costos variables como sus costos fijos, ¿cierto? Pero la proyección que tiene son 2.000 unidades. Entonces, la proyección de ventas no quiere decir que se vaya a hacer realidad, ¿no? Pero la proyección que tiene de ventas está superior al punto de equilibrio mínimo o a las ventas mínimas que necesita y eso le permite como una zona de confort, estar tranquilo en que si no cumple todo el presupuesto de ventas, por lo menos mínimo tiene que cubrir ese punto de equilibrio. Y lo que suba por encima del punto de equilibrio, pues es ganancia, ¿cierto? Más allá del punto de equilibrio es utilidad cuando lo supero, pero cuando no lo alcanzo es pérdida. Entonces hay otro indicador que se debe calcular siempre cuando especialmente se manejan presupuestos de ventas y es el margen de seguridad, que es ese mismo volumen de unidades que me permite estar tranquilo, que sé que no voy a perder, que sé que mis ventas están por encima de lo mínimo que yo necesito para vender, ¿vale? Entonces, en este caso, el margen de seguridad MC, así se digamos que es la sigla MC, está considerado por la fórmula ventas presupuestadas menos el punto de equilibrio. Ojo, si las ventas las tengo en unidades, pues tendré que tener el punto de equilibrio en unidades. Si las ventas las tengo en pesos, tendré que tener el punto de equilibrio en pesos. ¿Dudas hasta ahí, chicos? Bueno, entonces este ejemplo, tenemos que una empresa que vende cada artículo a 1.500 pesos y que el volumen de ventas en su punto de equilibrio es de 100. O sea, para llegar al punto de equilibrio tiene que vender 100 artículos. Presupuesto de ventas para el próximo periodo son 200 artículos o 200 unidades. Entonces hay que calcular el margen de seguridad. Entonces aplicamos la fórmula, lo que les decía. Si tengo el punto de equilibrio en pesos, pues voy a hallar el margen de seguridad en pesos. Si tengo el punto de equilibrio en unidades, lo voy a hallar en unidades. En este caso, margen de seguridad en unidades, voy a coger el valor que tengo. El punto de equilibrio que me indica el ejercicio son 100 unidades y las ventas presupuestadas son 200. Quiere decir que el margen de seguridad en ese escenario son de 100 unidades, casi que tiene la proyección, mejor dicho, casi no, tiene el doble de proyección de acuerdo a lo que necesita para no dar ni utilidad ni pérdida. Yo puedo calcular ese mismo margen de seguridad en pesos. Si tuviera los ingresos del mes. ¿Y cómo tengo los ingresos del mes? Pues las unidades de las presupuestadas, las 200 unidades que está esperando presupuestar por el precio de venta, que lo tengo que es a 1.500. Pero tengo otra manera de calcularlo y es coger esos 100 artículos que me dio el margen de seguridad en unidades y lo multiplico por el precio de venta. Esa es como la opción más rápida. Coger simplemente el valor de las unidades del margen de seguridad y lo multiplico por el precio de venta. Es lo mismo, me va a dar lo mismo. Entonces, si cogemos, si lo hacemos por la otra manera, que es la que les indicaba ahora, 200, que es el presupuesto de ventas por 1.500, me va a dar 300.000 pesos. Y 100 artículos por 1.500 me va a dar 150.000, ¿cierto? La diferencia entre 300 y 150.000 son los mismos 150.000 que vimos aquí al multiplicar el margen de seguridad en unidades por el precio de venta. O sea, lo puedo calcular de la manera que quieran, muchachos. Hay muchísimas formas de calcular el margen de seguridad en pesos, en unidades, es teniendo claro los datos y qué es lo que estoy buscando. Otra forma de calcular el margen de seguridad es en porcentaje y es coger en las unidades presupuestadas menos el punto de equilibrio y lo divido entre esas unidades presupuestadas. Y ahí me va a dar eh,
el porcentaje de margen de seguridad. En este caso tiene un porcentaje del 100%, es decir, el doble de lo que necesita de punto de equilibrio para no dar ni utilidad ni pérdida, lo tiene en margen de seguridad. ¿Dudas hasta ahí, chicos? Bueno, entonces me devolví la presentación, ok. Ahora sí, la idea es que me ayuden, porfa, ustedes desarrollando este ejercicio, a ver cuánto les da, a ver si nos quedó como claro el ejemplo. Ya habíamos calculado el punto de equilibrio, ¿no? Falta es el, mm, el margen de seguridad. Sigue siendo el mismo punto de equilibrio. Me regalan, porfa, cuánto les da el margen de seguridad. Chicos, ¿alguien ya lo terminó? Sí.
Listo, Leonardo, ¿cierto? Sí, muy bien. Simplemente ya es, la otra opción es multiplicar esos 265 por el precio de venta, por los 3.000 pesos. Sí, 795.000. Bueno, chicos, entonces, la tarea que les queda, digamos, al taller adicional, es hallar el punto de equilibrio de cada ejercicio. Como tengo ya los costos variables, mentiras, no les he explicado calcular los variables. No, te salvaron. Se lo hacemos en la próxima clase. Listo, entonces les voy a mover el plazo del taller hasta el domingo. Eh, ya les cargo el ejercicio adicional número 4 para que calculen todo el ciclo del costo y la contabilización de todos los momentos. Recuerden siempre el cierre de mes, donde tengo que calcular o revisar los costos aplicados reales, o sea, la variación neta no solo de mi lote de producción, sino de todo. Listo. Quería preguntarles, chicos, si todos pueden ya, o pues todos ya pudieron ver la nota del parcial, si a todos en la parte del panel de calificaciones les apareció. Ah, bueno, listo, chicos. No te alcanzó el tiempo. Te escucho súper lejos, Xiomara. Ahí ya te escucho mejor. Vale, mira, había que tener en cuenta que de pronto los ejercicios yo les cambiaba cositas. Entonces puede que en la pregunta anterior te hayan salido casi que los mismos datos y a la pregunta siguiente no. Pues era como en general la misma estructura, pero puede que le haya cambiado un solo dato, dos datos y en eso ocasionaba que no les diera la respuesta. Eso pasaba en los ejercicios de la mano de obra y eh, se me fue, espérame, yo abro aquí un momentico.